Ángel, colegas, buenas tardes acá en Lima. Nuevamente, bueno, me uno a los saludos de felicitación a la red por los 20 años. Bueno, yo pertenezco a esta red desde el 2021 y bueno, siempre muy grato pertenecer a la red, el que creo que se aprende mucho, ¿no? Entonces, el tema que se ha propuesto es el de índice de sostenibilidad del agua, que en realidad tiene que ver un poco más con la genética, hidrología y el campo profesional. Más lo he desarrollado en la hidrología, en la gestión del agua y también hago docencia universitaria, ¿no? Bien, entonces los temas que se van a tratar están organizados en estos 4 aspectos. En principio, sobre los aspectos generales relacionados a la seguridad hídrica o la sostenibilidad del agua, bueno, podemos mencionar el informe Brundtland de 1987, en el que por primera vez se define el tema de desarrollo sostenible, ¿no? Como la necesidad de que la generación presente satisfaga sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y también asociado al concepto de desarrollo sostenible es el equilibrio que debe haber entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental, ¿no? Bueno, muy asociado a ello están los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en el 2015, que deberían ser alcanzados al 2030, ¿no? 17 objetivos, 169 metas y cuenta con un sistema de monitoreo para el progreso en la implementación de estos objetivos que está basado en indicadores. Otro concepto más importante y relevante es el de la gestión integrada de los recursos hídricos, que, bueno, básicamente es la traducción del concepto de desarrollo sostenible llevado al agua, ¿no? Entonces, bueno, esta definición es bastante conocida, ¿no? En el que se resaltan las componentes social, económica y ambiental. Y bueno, en los últimos años, bueno, yo creo que al igual que la IA que se estaba hablando antes, se ha puesto muy de moda, digamos, el concepto de seguridad hídrica y prácticamente todos los documentos en relación a la gestión del agua se le incorpora este término, como estamos viendo ahí en algunas de las imágenes, ¿no? En el caso de Perú, es el aspecto central de la política y estrategia nacional de recursos hídricos que está en actual, digamos, ya actualización, está en actual elaboración, liberada por la Autoridad Nacional del Agua. Bien, pero ¿cuál es el concepto de seguridad hídrica? Y acá nos basamos en lo que dice ONUAGUA, ¿no? Como la capacidad de la población para resguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua con una calidad aceptable para el sustento, bienestar y desarrollo socioeconómico sostenibles, ¿no? Por supuesto, incorpora también la protección contra la contaminación y los desastres relacionados, bueno, desastres en general, ¿no? Y para preservar los ecosistemas, un clima de paz y estabilidad política, ¿no? En mi opinión, el concepto de seguridad hídrica es sinónimo de sostenibilidad del agua. Y bueno, este es otro de los conceptos, uno de los más antiguos y creo que uno de los más utilizados y difundidos también en relación a la seguridad hídrica, en el que se menciona que la seguridad hídrica es vital para las sociedades, para la economía, para el ambiente. Entonces, viene a ser uno de los mayores retos para el siglo XXI, tanto para la comunidad científica como para la propia sociedad y la política. Pero claro,
hay un contraste entre, digamos, la amplia difusión del término seguridad hídrica respecto a cómo se mide esa seguridad hídrica, es decir, cómo podemos decir o saber cuán seguros hídricamente estamos o no en una cuenca. Es decir, cómo sabemos cuál es el grado de seguridad o inseguridad hídrica que se tiene. Entonces, se ha elaborado esta propuesta que lo vamos a comentar, ¿no? Un sistema de evaluación de la sostenibilidad del agua o de la seguridad hídrica. Bien, entonces, para conocer el grado de seguridad hídrica o el grado de sostenibilidad del agua, obviamente es necesario contar con un sistema de evaluación. Bueno, eso lo dicen varios autores, como Babel, por ejemplo, ¿no? Y bueno, acá recojo la lámina del Centro Regional de Seguridad Hídrica, basada en México, en el que sin dar respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Por qué medir la seguridad hídrica? Bueno, creo que eso compartimos todo, porque lo que no se mide no se puede mejorar, y obviamente es un insumo básico para, en principio, evaluar, luego hacer un benchmarking o comparar y luego trazar políticas para mejorar la seguridad hídrica, ¿no? Acá hay una revisión que se hizo de los métodos o sistemas de evaluación de la seguridad hídrica. Se ven que, por ejemplo, gran parte de ellos o la gran mayoría de ellos están desarrollados para el Asia y a una escala territorial nacional, ¿no? Es decir, a nivel del país, como vemos acá, ¿no? Y bueno, existe esta publicación que es de marzo de este año, el 2025, en el que el Centro Regional hace una propuesta para un índice de seguridad hídrica para América Latina y el Caribe. Y bueno, la escala territorial es el país también, ¿no? Bien, sin embargo, desde nuestro punto de vista, la escala territorial más adecuada para evaluar la seguridad del agua es la cuenca hidrográfica. Bueno, eso quienes trabajamos sabemos de los temas de la hidrología, que para estudiar la disponibilidad hídrica o las crecidas, siempre la unidad hidrográfica natural con la que se debe trabajar es la cuenca hidrográfica. Entonces, de forma similar, la escala territorial más adecuada para evaluar la seguridad hídrica es la cuenca hidrográfica, y en esa escala es que debería evaluarse, ¿no? Entonces, en eso consiste precisamente la propuesta, en principio, en definir una escala territorial, que es la cuenca hidrográfica, y luego se basa en este esquema de PSIR, que describe cómo es la interacción entre la sociedad y el ambiente, en el que, bueno, en principio tenemos fuerzas conductoras, ¿no?, que causan presiones sobre el ambiente. Eso altera un estado positivo o negativamente, y a su vez que genera impactos, ¿no? Pueden ser positivos o negativos, y ante esos impactos se diseñan y se implementan las respuestas. Y bueno, este es un ciclo que se va dando cada vez, ¿no? Bien, entonces, considerando el criterio del concepto de desarrollo sostenible, la conceptualización de esta propuesta del índice de sostenibilidad del agua propone precisamente el equilibrio que debe haber entre el desarrollo económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, el índice de sostenibilidad ambiental debe evaluar la sostenibilidad del agua, siendo más un indicador de resultado, pero no un indicador de proceso, ¿no? Entonces, basada precisamente en ese concepto y en esa estructura, se le dan pesos similares a los subíndices que componen el índice. Entonces, tenemos
tres tipos de subíndices, ¿no? El subíndice de desarrollo económico, un subíndice de equidad social y un subíndice de sostenibilidad ambiental, cada uno con el mismo peso. Y bueno, conocemos los criterios para la selección de los indicadores, ¿no? Fundamentalmente que deben ser SMART, es decir, sistemáticos, disponibles, relevantes, confiables y comparables. La recomendación también, en lo posible, es que esa selección de esos indicadores puedan ver aquellos que ya existen y se van midiendo, digamos, desde hace algún tiempo, ¿no? Por otro lado, deben ser indicadores cuantificables, objetivos, no indicadores subjetivos, ¿no? Y en lo posible, la información de los indicadores debe provenir de fuentes confiables, no de fuentes oficiales. Y bueno, se hace una clasificación de los indicadores de acuerdo a la agrupación de los subíndices, ¿no? Es decir, el económico, el social y el ambiental. Y también se recoge la recomendación de que los procesos para la ponderación de los indicadores deben ser simples pero robustos. Bueno, al igual que en otras metodologías, se propone una escala de evaluación que va desde 0, valor más bajo, hasta 100, el valor más alto, ¿no? Entonces 100, digamos, sería el valor ideal, ¿no? En el que, digamos, todo funciona perfectamente. Bien, entonces este índice además debe permitir realizar un análisis comparativo espacial, es decir, entre cuencas hidrográficas y temporal en una misma cuenca en años distintos, por decir, no en años sucesivos. Bueno, se vio que se debían utilizar indicadores intrínsecos que son internos o propios del agua, e indicadores extrínsecos, que son externos al agua, pero que influyen en la situación del agua, ¿no? Obviamente el agua no es un cuerpo, no es un elemento aislado, siempre está bajo la influencia de otros factores. Por eso es que se consideró la inclusión no solamente de indicadores de tipo intrínseco, sino además de los extrínsecos. Entonces, al esquema que habíamos propuesto, ¿no? Del índice con sus tres subíndices, estos subíndices están compuestos por indicadores intrínsecos y por indicadores extrínsecos, ¿no? Entonces, de las tres componentes, de la económica, de la social y de la ambiental. Pero en este caso sí se ha optado por dar una ponderación mayor a los indicadores intrínsecos o propios del agua. Se le da una ponderación de 2 tercios y a los extrínsecos una ponderación de 1 tercio, ¿no? Bien, y los criterios para la selección de indicadores, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el ODS 6 relacionado al agua, creo que brinda muy buenos indicadores para describir la situación del agua, ¿no? Entonces, para los indicadores intrínsecos se han elegido los indicadores del ODS 6, bueno, aquellos indicadores que se están evaluando o midiendo en el caso del Perú, ¿no? Y para el caso de los indicadores extrínsecos, bueno, se ha trabajado con indicadores que son muy representativos de estos tres sectores, ¿no? El económico, del social y el ambiental, como lo vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del económico, es el Producto Bruto Interno Per Cápita, ¿no? En una cuenca hidrográfica. En el caso de indicadores sociales, el tema del grado de igualdad o desigualdad social, ¿no? Que es el índice de Gini adaptado. Y en el caso de los ambientales, por ejemplo, la proporción de agua de buena calidad, o el nivel de estrés, o el grado de tratamiento de aguas residuales para los indicadores intrínsecos, y para los indicadores extrínsecos, un índice estándar que es el índice o el indicador de escasez de agua de Falkenberg. De tal forma que esta es la ecuación
para la determinación del índice de seguridad hídrica o el índice de sostenibilidad del agua, la sumatoria de los subíndices económico, social y ambiental. Y esta es la fórmula, por ejemplo, para la determinación del subíndice económico, en el que, bueno, se hace una ponderación de 2/3 para los indicadores intrínsecos y 1/3 para los indicadores extrínsecos. El número de indicadores, bueno, se hace un promedio, digamos, simple entre el número o los indicadores respecto al número de indicadores que se tiene, tanto para los intrínsecos como para los extrínsecos, ¿no? Y bueno, acá se va mencionando los indicadores que se utilizan, por ejemplo, en el caso económico, de la componente económica, el cambio en la eficiencia del uso del agua en el tiempo, en el intrínseco y en el extrínseco, el PBI per cápita, ¿no? La unidad y las fuentes de la información. En el caso del subíndice social, una fórmula parecida a la del subíndice económico, solo que, claro, con sus propios indicadores, ¿no? Como los que estamos viendo ahí. Y en el caso de los indicadores intrínsecos, por ejemplo, es la proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable segura, o la proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura, ¿no? Mientras que un indicador extrínseco es el indicador de igualdad o de desigualdad que se mide con el índice de Gini, ¿no? Este es para el caso del subíndice ambiental, bajo un esquema de la fórmula similar a los dos anteriores subíndices, y estos son los indicadores seleccionados, ¿no? Los intrínsecos, nuevamente, son aquellos que se utilizan en los ODS, en el ODS 6, y los extrínsecos, bueno, uno representativo, ¿no? En este caso, bueno, como indicadores intrínsecos se tiene la proporción de aguas residuales tratadas de manera segura, o la proporción de masas de agua de buena calidad, o el nivel de estrés por escasez de agua, ¿no? Mientras que en extrínseco es el indicador de escasez de agua según Falkenmark. Algo que aún no comprende todavía el índice, pero se está desarrollando, digamos, se está evaluando cómo integrar este indicador relacionado a los riesgos hídricos, ¿no? O al, bueno, que está en el ODS 13, en la acción por el clima, particularmente ahí el indicador que se utiliza es el número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas. Puede ser un indicador, pero también, por ejemplo, cuán preparados están los gobiernos locales para hacer frente a estos riesgos, ¿no? O, por ejemplo, la existencia o no de un sistema de alerta temprana, que considero van a contribuir de manera muy relevante a la mejora de este índice, ¿no? Entonces, la idea es que, al igual como se tiene en una nave aérea o en un vehículo, tener un sistema de control que, por un lado, evalúe cuál es la situación actual y por otro lado, bueno, de cuál es la ruta y se monitoree el progreso hacia esa ruta, ¿no? Entonces, se ha hecho la aplicación en 4 cuencas en el Perú y en el ámbito nacional también. Las cuencas seleccionadas son las cuencas del río Chili, la cuenca del río Caplina, la cuenca del río Chancay Lambayeque y la cuenca del río Urubamba. Y el periodo en el que se ha aplicado el índice ha sido entre el 2012 y el 2021. Entonces ahí vamos viendo algunos de los resultados, por ejemplo, para la cuenca del río Chili,
en el que, por un lado, se tiene lo que se ha alcanzado con el subindicador social y la brecha, ¿no?, del subindicador social. Lo que se ha alcanzado con el subíndice económico y la brecha, y lo que se ha alcanzado o la situación actual con el subíndice ambiental y la brecha, ¿no? Entonces esto refleja, digamos, de una forma gráfica en qué temas es en los que se debería trabajar más, ¿no? Y una cuestión interesante es que en aquellos lugares, por ejemplo, en los que la brecha ambiental es muy grande, de cierta forma se ve compensada por los alcances que se tienen en las componentes social y económica, ¿no? Y bueno, algo que se ve acá, por ejemplo, es un cierto desequilibrio, ¿no?, entre un importante avance en el componente social y el componente económico, y un cierto rezago, esto también por las condiciones naturales en cuanto a los aspectos ambientales, sobre todo en el caso de la cuenca del río Chili, en el caso de la cuenca del río Caplina, por la importante escasez de agua, ¿no? Bien, entonces, acá se van mostrando los resultados para cada uno de los años evaluados. En este caso, en la cuenca del río Chili, el índice de sostenibilidad ambiental con sus respectivos subíndices y cómo ha ido variando, ¿no? Entonces, una cuestión interesante es que en el caso de la cuenca del río Chili ha habido un importante progreso, como se puede ver entre el año 2016 al 2017 en la componente ambiental, ¿no?, por la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que pasó de estar de un nivel del 10% de tratamiento de las aguas a un nivel del 95%, y eso ha incidido directamente, ¿no? Acabamos viendo también cómo ha evolucionado posteriormente. Bien, entonces, en el caso de esta cuenca, el subíndice social es el que mejor desempeño demuestra. Y bueno, ha tenido una evolución importante, ¿no?, desde 59 en el 2012 a 67 en el 2021, mientras que el subíndice económico presenta valores comparativos inferiores, ¿no?, aunque con una menor diferencia. Entonces, lo que les comentaba, en el caso de la cuenca del río Chili, en el componente ambiental, ha habido una evolución importante en el tratamiento de las aguas residuales, del casi el 16% al 94%, ¿no? Entonces, eso ha incidido también en el resultado del índice global. Bien, entonces, en cuanto a los resultados para el caso de las variaciones interanuales, bueno, se ve que han permanecido más o menos similares entre el 2012 y el 2021, ¿no?, apenas una ligera mejora. Ahora, obviamente, en base a lo que se ha evaluado, se considera que se requiere reducir la presión, es decir, el uso intensivo del agua, se requiere mejorar la calidad del agua, ¿no? Entonces, quiere bajar la presión, por un lado, y también mejorar la eficiencia económica para así reducir también la desigualdad social que hay, sobre todo en las zonas urbanas y las zonas rurales. Bien, y acá vamos viendo el índice el subíndice social en cada una de las cuencas analizadas y, bueno, las diferencias que hay entre una y otra, digamos, entre cuencas y entre años también, ¿no?, que lo vemos reflejado en este gráfico. Esta es la componente ambiental, donde se ven importantes diferencias, ¿no?, entre diferentes cuencas, por ejemplo, ¿no?, entre el Caplina y el Urubamba, por ejemplo, o entre el Caplina y el Chili. Un aspecto importante es que estos son los resultados a nivel nacional, pero obviamente por la escala de trabajo
resultan muy diferentes, por ejemplo, a los del Caplina o los del Chili, o aún a los del Chancay Lambayeque, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos indicar de que trabajar a una escala nacional, una evaluación de la seguridad hídrica no resulta ser lo más apropiado. Y bueno, acabamos viendo el resultado del subíndice ambiental y acá el del económico, que es donde posiblemente se presentan las mayores diferencias entre las diferentes cuencas hidrográficas, ¿no? Este ya es el resultado agregado. Entonces, obviamente, hay que identificar también o reconocer que en algunos casos hay unas limitaciones importantes propias, digamos, del medio, como la escasez de agua en el caso de la cuenca del río Caplina, que viene a ser parte todavía del desierto de Atacama, ¿no? Y bueno, que en este caso, digamos, esas limitaciones en la componente ambiental se ven compensadas por un adecuado desempeño en la parte social y económica. Y bueno, acá los resultados para cada uno de los años evaluados en cada una de las cuencas. Que en este otro tipo de gráfico se va representando, ¿no? Esos valores para cada una de las cuencas, rojas, por ejemplo, en el ámbito nacional, y las otras en el ámbito de las cuencas hidrográficas, ¿no? Nuevamente un ejemplo de los resultados y cómo se puede hacer una comparación entre resultados de diferentes cuencas hidrográficas y la comparación respecto al resultado en el ámbito nacional, ¿no? Bien, entonces podemos decir que con este índice es posible evaluar la seguridad hídrica de manera objetiva en el ámbito de las cuencas y en el ámbito del país, ¿no? Entonces también permite hacer una evaluación desagregada por componentes del desarrollo sostenible, ¿no? El económico, el social y el ambiental. Permite hacer una evaluación de la evolución de este índice en el tiempo. Y bueno, es útil para, en principio, definir una línea base y luego planificar y establecer las metas en el corto, mediano y largo plazo. Y claro, evaluar la evaluación, evaluar el cumplimiento de esas metas en el tiempo, ¿no? Y finalmente, como recomendaciones es, bueno, para el caso nuestro del Perú, hacer una implementación a nivel de todas las cuencas hidrográficas, una suerte de benchmarking. Claro, siempre verificar que la información sea confiable y también establecer valores límites, sobre todo los valores límite inferiores, integrales y por componente, que alerten, ¿no? Den las advertencias respecto a la inseguridad hídrica o insostenibilidad del agua que se está presentando, se puede presentar en una cuenca hidrográfica. Y finalmente, bueno, evaluar la incorporación de indicadores sobre riesgos hídricos, según se había comentado antes, relacionado al ODS 13, ¿no? Entonces, bueno, idealmente se debería tener una sala de monitoreo del grado de seguridad hídrica en cada una de las 159 cuencas hidrográficas que tiene el país. Bueno, existe el artículo sobre este tema que ha sido publicado en esta revista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se puede consultar, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias, Mario. Muy interesante. Y bueno, estaba recordando también, según hablabas, pues en la reunión que aquella que os comenté que asistí de CODIA y de CINMET, ¿no? Entonces en la de CODIA, que se habló mucho sobre estas cuestiones, los indicadores relacionados con los objetivos de desarrollo, ¿no? Pues bueno, el responsable que había estado haciendo muchos de los análisis de seguimiento de muchas actuaciones y demás,
pues hacía referencia a una de las cosas que has puesto tú ahí en las últimas diapositivas, ¿no? Y parece que falta información confiable. O sea, vamos a ver. Por un lado, enhorabuena, que no te lo había dicho, por el trabajo, porque es luego las cosas hay que cuantificarlas, si no, no sabemos dónde estamos ni a dónde vamos. Y es que eso es algo que parece que a mucha gente le cuesta entender, ¿no? Pero en ese entender la cosa, no solamente hay que entenderla y comprenderla, sino que hay que hacer algo para que se pueda aplicar, ¿no? Y es información, y además información confiable, como tú has apuntado ahí. Porque este compañero que había hecho estos análisis, una de las cosas que apuntaba es que, bueno, lo primero que haces cuando empiezas a trabajar con información es hacer también tus contrastes y ver, hacerle las pruebas que puedas, ¿no? No solamente había poca información que facilitase cuantificar cómo están evolucionando las cosas, sino que encima la información era, por lo general, bastante pobre, ¿no? Y de nuevo volvemos a las cosas también relacionadas con nuestra especialidad, las bases de hidrometría, de medidas de precipitaciones, etcétera, pero que en tu caso tienes que nutrirte de mucha más información, además, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco sobre esas dificultades que has encontrado? Sí, sí, de hecho, ese es uno de los retos más importantes y esa ha sido una de las razones por las que indicadores que podrían resultar muy relevantes se han dejado de considerar porque no había información confiable, ¿no? En particular para esta metodología ayudó mucho el esfuerzo que ha hecho el país como país piloto en la aplicación del ODS 6, ¿no? Entonces, sí ha habido un esfuerzo de parte de la Autoridad Nacional del Agua en recoger información a nivel de las cuencas. Bueno, una de las limitaciones, por ejemplo, es que el grado de la calidad del agua, o cuán apropiado de la calidad del agua, solo se había medido una vez, ¿no? Entonces, en ese caso no ha sido posible hacer una comparación entre todos los años porque solo había un dato, ¿no?, que se utilizaba para todos los años, pero claro, resultaría muy útil que se haga cumpliendo los estándares de calidad de una medición, digamos, regular, ¿no? Y creo que algo que también retroalimenta es que el establecer un sistema como este nos precisamente cuestiona la forma como puede estar recogiéndose la información actual y también induce a mejorar esa recolección de la información porque si se toma como base de las decisiones políticas o de priorización en las inversiones, obviamente tiene que basarse en información confiable, ¿no? Entonces, sí, en este caso sí se ha hecho bastante énfasis en eso. Creo que ha ayudado mucho que en el país se haya recolectado información para el ODS 6 y, bueno, en los otros casos un esfuerzo importante en los indicadores extrínsecos ha sido llevarlos a la escala de cuenca, ¿no? Porque generalmente se tiene a escala departamental o provincial, no a escala de cuenca, ¿no? Ese es un esfuerzo adicional que se ha realizado. Gracias, Mario, muy interesante. Y ahí has apuntado algo también muy acertado desde mi punto de vista. Estoy completamente de acuerdo contigo. Este tipo de análisis ponen también de manifiesto los problemas que hay con la información básica. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta. Veo que Ana está ahí. Sí, Ángel, ¿pudiera intervenir? Eric, claro. Hola, buenas tardes por acá, por Ecuador. Bueno, lo primero decir que me resultó muy interesante el trabajo, Mario Aguirre. No conocía mucho de estos indicadores, digamos, y realmente, te repito, me parece muy interesante y además muy importante. Ahora, me quedan algunas dudas que quizás me puedas ayudar ahí a entender. Lo primero es cómo estas metodologías pueden tener en cuenta, si lo tienen o no, el hecho de que en la cuenca existan obras como embalses, por ejemplo, ¿no? Que yo diría que si existen y son bien manejados y demás, de alguna manera aumentan esta seguridad, ¿no? Seguridad hídrica. Me refiero a las obras en particular.
Y lo otro que yo considero importante, porque además lo vemos acá en el país en algunos casos, es que a veces trabajar en la escala de cuenca hidrográfica quizás pudiera ser un poco contraproducente si uno va a hablar de un impacto sobre una región, ¿no? Porque, por ejemplo, en una cuenca hidrográfica hay casos que sí, hay casos que no. Le voy a poner un ejemplo del que me quiero referir. Hay cuencas hidrográficas en que tienen, por ejemplo, sus embalses, sus áreas de aporte al embalse, sin embargo, tienen trasvases, ¿no? Tienen trasvases porque hay muchos usuarios, muchos consumidores importantes en las cuencas, que con el recurso que produce la propia cuenca, pues no puede abastecer, y digamos que tienen trasvase en otras cuencas importantes del país que son capaces incluso de rellenar un embalse en todo su volumen en un año, ¿no? Esto ocurre en nuestro país. Entonces, en ese sentido, decir que, por ejemplo, que no llueve en la cuenca del embalse, digamos que no genera mucho problema, no habría un problema de seguridad hídrica ahí, porque no llueva, porque realmente yo puedo contar con agua de otra cuenca, ¿no? Y otros embalses mucho más grandes que se conectan al sistema. Entonces, no quiero decir que la metodología no sea correcta, ni mucho menos, ese no es mi punto de vista, yo creo que es correcta. Sin embargo, o sea, que es buena, que es aplicable, pero sin embargo, me queda esa duda de cómo poder atacar este tipo de situaciones, ¿no? Que en las que las que me vienen ahora a la mente plantear. Y gracias por la presentación. No, muchas gracias por la pregunta. Sí, en principio en la metodología se propone trabajar con la disponibilidad natural, ¿no? Entonces, se ha trabajado con eso. Creo que sí es posible, por supuesto, incorporar la situación de obras hidráulicas u obras de trasvase, porque esto va a ayudar a reducir el estrés hídrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es posible incorporar. Actualmente no se ha hecho porque se trabaja con la disponibilidad hídrica natural, pero, o sea, sí la metodología sí permite o permitiría incorporar obras de embalse importantes y también obras de trasvase. Una cuestión interesante, por ejemplo, en las obras de embalses es que aportan mayor disponibilidad de agua, pero también reducen el riesgo de inundaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es posible incorporar ello, y creo que con la pregunta también se confirma de que la escala territorial en la que se debe trabajar es la escala de cuenca hidrográfica, ¿no? Y si existen gobiernos regionales o gobiernos departamentales diferentes, creo que los obliga a coordinar, a trabajar en conjunto en la cuenca, ¿no? Ok, correcto. Gracias.